Huir de la violencia en Burma. Taller de litografía. La fuerza de la voluntad. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. A todos nos gusta vivir en paz. Sin embargo, algunas personas no toleran las diferencias y generan violencia. Es muy probable que quienes sufran esas agresiones deban dejar sus hogares y correr muchos riesgos. Ese es el caso de un grupo de habitantes de Burma, quienes debido a sus creencias religiosas han tenido que dejar sus pueblos y migrar a Bangladesh, su país vecino. ¿Pero qué piensan de esta crisis humanitaria los habitantes de Bangladesh? Acompáñame a descubrirlo en la siguiente nota que nos enviaron nuestros socios de Wadada News for Kids en Burma. Los habitantes de Rohingya, en el estado Arakan de Burma, son conocidos como Rohingya. Ellos son como cualquier otra persona de su país, pero su religión hace que los vean diferente a los otros, pues ellos son musulmanes. El gobierno de Burma los acusó de desarrollar actividades criminales y les ha dado un trato brutal. Es por ello que miles de rohingyas abandonaron sus casas para salvarse y cruzaron el río Naf para entrar a Bangladesh. Un grupo de personas que vivieron esta situación hablaron de este asunto con nosotros. মানবিক দিকটা বিবেচনা করতে কইরা আমাদের বড়টা খুলে দেওয়া উচিত। তো শুধুমাত্র বাংলাদেশে খুললেও চলবে না, আশেপাশে অনেক দেশের সাথে একসাথে বসে একটা করে মায়ানমারের প্রধানমন্ত্রী বা ওদের যে গভর্নমেন্ট আছে তাদের সাথে কথা বলে জিনিসটা মিট করা উচিত। কারণ আমাদের দেশেও তো অনেক জনসংখ্যা, আমাদের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। জাতিসংঘেরও তো কোনো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যেহেতু তারাও তো জাতি, তারাও তো মানুষের মধ্যে পড়ে, কেন তাদের এভাবে অত্যাচার করতেছে? সবার প্রথমে আমাদের আইনত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যেন এরা অনৈতিক কর্মকাণ্ড না করতে পারে। আমরা তো সবাইকে নিতে পারবো না, তো আমার মনে হচ্ছে যে অন্যান্য দেশ, যে বড় বড় দেশগুলো আছে, আর হচ্ছে মিয়ানমার অবশ্যই যদি তারা ভাগ করে নেয় এবং মিয়ানমার যদি ওদের নাগরিকত্বটা দেয় তাহলে এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যায়। যেহেতু তারা কোনো দেশেরই নাগরিক না, সেহেতু জাতিসংঘের উচিত তাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া। De acuerdo con la ONU, unos 10.000 rohingyas de Burma están por ahora protegidos y seguros en Bangladesh. Muchos sienten que, si lo vemos desde el lado humanitario, la gente de Bangladesh debería ocuparse de ellos, pero al mismo tiempo ellos están preocupados por las limitaciones y la seguridad en su propio país. Y ahora entérate, en Vientos. Aprovechando la magia de la tecnología, en este instante viajamos desde Bangladesh hasta Venustiano Carranza, en el estado de Chiapas, donde conoceremos a unos niños guitarristas, quienes además de ser unos apasionados de la música, ya están grabando su propio disco. 2, 3, 4. Lo que más me gusta de Venustiano Carranza es sus artes, la música y lo demás, como tejido, bordado, eso. Estamos grabando un disco y es una experiencia muy bonita. Nos ha enseñado a estar más unidos, estar en alegría y tener paz en nuestros corazones. Este es el son que yo le regalé a mi maruchita de mi corazón. Vení maruchita de Munchal, ven porque no quieres juntarte con yo. Chile, Guatemala, juntarte con yo. En nuestro grupo nos llevamos bien, tenemos muchas amistades, a veces jugamos, me gusta tocar la guitarra. Juntarte con yo, Chile, Guatemala, juntarte con yo. Querés, no querés, no Munchal, ven Chile, Guatemala, juntarte con yo. Yo invitaría más que nada a todos los niños de cualquier edad, no importa. Pueden entrar en cualquier taller de arte, música. Que aprendan de lo que les guste, como marimba, danza, guitarra, para no anden solo así en la calle algunos. La litografía es un procedimiento muy antiguo para imprimir un dibujo o un grabado, el cual se plasma sobre una piedra caliza y luego se pasa al papel. En el taller de artes visuales Betagráfica de Zacatecas les enseñan a niños y niñas de ese maravilloso estado, convirtiéndose así en el único taller infantil de su tipo en México.
Estamos en Beta Grande, en el taller Beta Gráfica, pues que es un taller donde pintamos en rocas, dibujamos en rocas. Que eran fósiles. De un cerro, creo, o algo así. Y que era de hueso, y que llevaba muchos años ahí para que se hiciera. Y lo cortaban y lo pulían para que ya se pudiera hacer así todo bonito. Me han explicado que no se debe de poner la mano en la piedra porque se puede quedar la huella digital y entonces así lo tienes que pintar con un lápiz, pero no es como los otros lápices, es uno grueso que ese se le saca punta que tiene papel y luego le agarras el papel y se desenrolla y así. Como lo hacían los cavernícolas y todo eso, dibujar en rocas y poner todo lo que tú quieras y expresarse de esta manera. Estoy usando ahorita el rojo para acabar los espacios aquí con la acuarela. En el papel se quedan así muy bonitos los colores y luego lo más padre es que le tienes que poner agua y como que se hace muchos tonos. De este taller me ha gustado más lo que está despejado, sin casas, sin edificios, sin autos, todo despejado al aire libre. Porque hay unos lugares que están así muy cerrados, pero aquí está muy padre porque está muy abierto, los paisajes están hermosos. Este tipo de técnica es muy singular y creo que si alguien tiene la oportunidad de hacerlo, pues que lo tome, ¿no? Porque esto es algo que no hay en todas partes. Yo les diría que vinieran porque esto es muy padre y para acompañar aquí a los maestros de aquí y para hacer más grande la cultura. Que la pintura es muy importante para los niños, para ser mejores. Tal vez sepas que todas las pilas desechables, tanto las que usamos en los juguetes o aparatos eléctricos, como las que les ponemos a los relojes, cuando son tiradas a la basura liberan sustancias químicas que dañan a la tierra, el agua y el aire. Si bien tú puedes ayudar a que no dañen a la naturaleza, colocándolas dentro de una botella de plástico bien cerrada, ahora, gracias al trabajo de investigadores del Instituto Tecnológico y del Instituto Politécnico Nacional de Saltillo, es probable que pronto puedan ser recicladas. ¿Cómo? Quitándole componentes dañinos, que luego pueden ser utilizados para reciclar aluminio, de tal forma que el beneficio será triple. Eliminaremos los desechos peligrosos de las pilas, reciclamos el aluminio y ayudaremos a cuidar al medio ambiente. Tlaloc fue el dios de la lluvia de los mexicas y hace muchos años un gran monolito suyo fue encontrado en San Miguel Coatlinchán, en el Estado de México. Con el pasar del tiempo, las autoridades decidieron trasladar ese monolito al Museo de Antropología de la Ciudad de México, para lo cual diseñaron un remolque especial capaz de soportar las 168 toneladas del dios y que fue jalado por 2 tractocamiones. No sabemos si a Tlaloc le molestó que lo movieran o si estaba muy contento porque iría a conocer un lugar diferente. El caso es que mientras viajaba hacia su nuevo hogar, invocó sus poderes ancestrales y provocó una lluvia torrencial que inundó varias colonias de la Ciudad de México aquella tarde de abril de 1964. La próxima vez, antes de moverlo habrá que pensarlo 20 veces, porque además de pesado, puede volver a ponerse lluvioso. Y a la sección Dinos nos llegó un video desde el estado de Chiapas, en el que niños y niñas expusieron en un panel de discusión qué harían ellos en sus comunidades si fueran los presidentes municipales. ¡Vamos a verlo! Yo cambiaría cosas que hacen daño al ambiente porque al hacer daño al ambiente nos hacen daño a todos. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es un grupo de personas que hacen el mal
matan a otras personas. Y a la gente no le gusta eso. Si hubiera corrupción, ¿cómo la detendrías? Enseñarle a los niños desde muy pequeños y seguir enseñándolo hasta grados mayores. ¿Es bueno o malo tener un matrimonio del mismo sexo? No me casaría con un hombre porque se supone que tiene que ser con una mujer, no con un hombre. En ese caso serían gay. Si ellos quieren casarse, pues que se casen. No es mi problema. Mientras ustedes están haciendo la paz, su enemigo ya está matando gente. ¿Qué harían? Yo haría mejor un intercambio, una plática de paz. Yo haría lo posible por sacar a las personas inocentes de ese lugar donde está ocurriendo la guerra o tratar de hacer la paz con los enemigos o en ese caso, como dice Emiliano, mandar a los militares. Christopher es un niño de 11 años que desde su nacimiento padece una enfermedad que le impide caminar solo, por lo que requiere del apoyo de una silla de ruedas. Él es católico y sabe que la Semana Santa es una de las fechas más importantes para su religión. Este año él decidió cumplir con uno de sus sueños, cargar una cruz y representar a Jesús en uno de los muchos viacrucis que se llevan a cabo en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Con esta acción, Christopher nos demuestra que nada detiene a la fuerza de voluntad. Iztapalapa es como una ciudad bella más o menos, un poco resplandente. Me gusta la Pasión de Cristo porque aquí están todas las estaciones del Vía Crucis. A veces en las antepasadas pasiones vi toda la pasión. Entonces vi unos niños con una túnica y dije, voy a representarlo. En presencia del Señor. Mi papá me lleva a todos lados. Me dan lo que necesito en la escuela y en hospital. Mi mamá me ha sacado adelante, me ayuda en mi tarea, en lo que pueda, porque yo tengo una discapacidad, pero esa discapacidad no me puede mandar. Yo mando. Mi vida es mi vida. Me siento feliz, o sea, van a ver que sí podemos los niños con discapacidad de cualquier religión, de todo tipo, todos. La fe significaría orar, rezar, leer la Biblia, entender la misa de todo tipo. Antes no podía caminar, estaba en pura silla y ahora ya. Es que he salido también con Dios, he rezado, orado, leer la Biblia, de todo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Yo decidí cargar la cruz porque yo soy el Hijo de Dios. Dios está conmigo y yo estoy con Él. O sea, yo estuve en Él en el cielo. Escogí esta familia y este cuerpo para sacarlos adelante. En Vientos, tú puedes ser parte de la noticia. Para ello te invitamos a que nos envíes tus videos y reportajes o también aquellos comentarios e ideas que quieras compartir con nosotros. Por hoy hemos llegado al final del noticiero, pero nos vemos la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.